Carta de Simón. Luego de que Dios me llamó, seguí diferentes avivamientos, siendo invitado como avivador por todo el país de Corea a más de 66 iglesias. Incluso tuvimos diferentes viajes evangelísticos en carpas, pero luego de largos 10 años, al determinar el comenzar mi pastoreo independiente, me mudé a Yongdongpo en Seúl. En ese tiempo tenía la edad de 30 años. Estaba lleno de la juventud y valor. Sin embargo, entre las diferentes dificultades de la vida, decidí en edificar la iglesia Songnam como mi última elección para el Señor. Mi esposa y yo por 2 meses recorrimos el mercado de Singpung, exclamando que una nueva iglesia abriría sus puertas. Incluso todas las noches estábamos preparando el espacio para poder rendir el culto. También en esa situación oramos en todas partes murmurando, dame 10 personas, como si fuera una persona loca. En algunas ocasiones exclamaba esto en gran voz, que los niños de la escuela que estaba delante de la iglesia me seguían diciendo, dame 10 más personas, dame 10 personas. Mientras oraba de esta forma, vino un tiempo en que esos 10 miembros se convirtieron en 100. Luego en 1000 miembros, hasta que llegó a inscribirse más de 10,000 miembros en la iglesia. Por lo que la iglesia que Dios había comprado creció a ser una iglesia mundial y su evangelio fue esparcido en todo el mundo. Sin embargo, no hay forma para explicar todos los diferentes sufrimientos que la iglesia de Songnam, siendo una iglesia independiente y el fundador de la iglesia, Kim Ki-dong, tuvo en el pasado. Siempre tuve el pensamiento de que tenía que triunfar como una iglesia independiente para alejarme de la religión, la doctrina y el clericalismo que ellos habían formado. Pero un día, una tormenta vino a perturbar la paz y la felicidad que la iglesia había tenido, haciendo que los árboles viejos sean extraídos de las raíces y sus huellas sean hasta desapareciendo. Aguantando muchos diferentes insultos, soportando al escuchar a los niños exclamar mi nombre como si fueran sus amigos. Y verdaderamente esa gran tormenta casi hace tumbar ese barco. Sin embargo, verdaderamente, por medio de esto, yo, mi hijo y verdaderamente mis nietos también comenzamos verdaderamente a tener ese llamado de la palabra de Dios. Pues la verdad, yo también. Ellos están tratando de insultar a mi familia y también expulsar a mi esposa y a mí de nuestra casa. Por la verdad, ni siquiera me duele mucho la espalda y mis piernas tienen gran dolor, pero verdaderamente están hasta tratando de quitarme de este púlpito que Dios me ha dado. Pero verdaderamente, no sé por qué ellos tienen celo de esa silla, de este viejo siervo de Dios. Por la verdad, solo me tengo lágrimas en mis ojos. Señor, ¿será que este es el último regalo que tú tienes para mí en esta tierra? Amén. La palabra de Dios, Juan 16, del 5 hasta el 15. La palabra de Dios, Juan 16, desde el 5 hasta el 15. Vamos a leer intercalado.
Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, en tristeza ha llegado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habrá por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que vendrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo de mío, os lo hará saber. Todos juntos, todos los que viene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. 무릇 아버지께 있는 것은 다 내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너에게 알리리라 하였노라. Amén. En esta hora vamos a pedir la ayuda de Dios. En esta hora vamos a orar delante del Señor para que el Señor verdaderamente nos dé la palabra de Dios personalmente, para que Él verdaderamente nos pueda llevar la palabra de Dios. También vamos a orar por el obispo mayor para que nosotros podamos conocer su corazón, para que tengamos la inspiración de escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님께서 영원하신 말씀으로 참으로 창조의 말씀 또 구원의 말씀으로 우리를 역사하실 때 참으로 우리 하나님의 말씀을 겸손히 받고 우리 영혼이 유익하게 되기를 간절히 원합니다. 하나님 말씀으로 먹고 하나님 말씀으로 또 마시며 하나님 말씀으로 우리가 성숙하고 하나님의 말씀을 통하여 우리가 하나님께 쓰임을 받기를 원합니다. 이 시간 하나님이 선포하시고 하나님의 영원한 말씀을 주장하여 주시옵소서. 하나님이 쓰시는 귀한 종을 통하여 영원하신 하나님 말씀이 정말 하나도 거리낌 없고 하나도 간추임 없이 다 온전히 더 이렇게 밝혀지도록 되기 원합니다. 도와주시옵시고 오늘 하나님에게 강건함을 허락하여 주시사 말씀을 전하는데 하나도 어려움이 없도록 도와주시고 육신의 강건함이 있도록 도와주셔서 하나님 주시는 모든 영감을 선포하는데 하나도 힘들지 않도록 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en este día que nos has llamado a cada uno de nosotros, nos has llamado desde la potestad desde las tinieblas, nos has reunido, Señor, a nosotros y nos has escogido a cada uno de nosotros. Padre Dios, tú dijiste, Señor, que a cada uno que tú has escogido sean tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, que nosotros, siendo tus miembros, que nos reunimos delante tuyo, siendo tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos seguir tu voluntad. Guíanos, Señor, a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En el pasado, en la iglesia coreana, tuvieron el culto por la mañana y también por la tarde, pero también tuvieron un culto por la noche. Pero en el pasado, pues así fue como tuvieron ese culto, pues en la primera generación. Pero nosotros de la misma forma, como también lo hicieron en las primeras iglesias, así también en la iglesia pues coreana decidió tener el culto pues por la noche. Pero por medio de estos cultos por la noche, la iglesia coreana comenzó a crecer, pues la iglesia en sí. Pero también yo también recuerdo que en los principios de cuando edificamos nuestra iglesia, también las personas en el extranjero venían a Corea para poder investigar por cuál era la razón por la que ellos tuvieron el culto por la noche, y también cómo por medio de ellos comenzaron a crecer, de cuánto uno de ellos han verdaderamente caído pues en el mundo. Pues
지역 예배당에서는 Y también nosotros en cada uno de centros de misión que nosotros tenemos en diferentes lugares de Corea, también pues están teniendo su culto por la noche. Pero la verdad eso es algo que nosotros no podemos dejar a un lado. 만찬이라고 하죠. Nosotros también decimos, pues ustedes saben, 만찬이라고 해요. en la última cena, ¿qué significa eso? La cena significa por la noche. Es alimento que se tiene por la noche. Por eso significa que verdaderamente se reúnen por la noche. 우리 이 정말 그 성경에 있는 이 전통을 우리가 Pero por eso, esta tradición que verdaderamente pues, la Biblia también nos enseña a nosotros que este es algo que tenemos que cuidar. Pero entonces, como muchas personas, para poder verdaderamente, por eso nuestra iglesia, ese culto que debería tener a las 7 de la noche, pero como no muchas personas como viven lejos, decidimos a tener el culto a las 3 de la tarde, pero la verdad es que este culto de las 3 verdaderamente es un culto que nosotros tenemos en cambio del culto de la noche, o sea, es el culto de la noche para nosotros. Pero por eso, como este es un culto para que todas las personas tienen que venir y participar, no es un culto que deberían hacer o no. La verdad, muchas personas que viven lejos, por eso es la razón por la que ese culto es por la tarde, es para que todos puedan venir y puedan tener un culto juntos. Vamos a rendir un culto juntos. Por favor, queridos miembros de nuestra iglesia Songna, nosotros decimos sobre el culto de la última cena, pues que la verdad es que nosotros nos reunimos. Ese día era el día en el culto, pues era un día en el cual se reunían para poder repartir el pan. Por favor, todos los miembros de nuestra iglesia, por favor, participen. No ignoren este culto que nosotros tenemos por la tarde, sino por favor, reúnanse y vengan mucho. Usted, por favor, oren y reciban la gracia de Dios. Les estoy pidiendo el favor. Hay muchas personas que no vienen pues a este culto de la tarde, pero por favor vengan a este culto. Por favor rindan este culto para que todos nosotros podamos venir delante de Dios. Espero que todos ustedes puedan hacer de esta forma. Espero que ustedes puedan obedecer. Gracias. Por favor, desde el día de hoy vamos a todos participar. Vamos a leer todos juntos la síntesis desde el título. La realidad que nos conviene. Dios es verdadero. Él envía a su Hijo al mundo porque Él es la verdad. El Hijo de Dios es el Verbo. Ese Verbo es la verdad. Y la verdad es la vida. Porque nos conviene que Jesús nos deje. Si Jesús no nos hubiese dejado, el Espíritu Santo no hubiese venido. Y si el Espíritu Santo no hubiera venido, todos estaríamos en la ley y el Espíritu recibiría el juicio. Por lo tanto, Jesús, para darnos la ley de la vida, regresó al Padre. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, destruirá la ley de Moisés y nos dará la ley de la vida. La ley del Espíritu Santo no es como la ley de Moisés, sino es la gracia. La ley de Moisés lleva nuestro espíritu a la muerte, pero la ley del Espíritu Santo lleva nuestro espíritu a la vida. Reciba el amor del Señor Jesús. Él derramó su sangre por nuestro espíritu y nos hace recibir el Espíritu Santo. No es nuestro escoger el recibir el Espíritu Santo, no. Si no recibimos el Espíritu Santo, estaremos eternamente en la ley, la cual llevará nuestro espíritu a la muerte. Para que nuestro espíritu sea libre de la potestad del Hades, es decir, la autoridad de la muerte, tenemos que recibir el Espíritu Santo. La indiferencia contra el Espíritu Santo y la destrucción. Tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo y aprender de la verdad para ser partícipes de la primera resurrección. Amén. Dios es verdadero. Cuando nosotros hablamos sobre la palabra verdadero, estamos hablando que este es Dios de la verdad, que es Dios de verdad.
Cuando nosotros venimos en la universidad, nosotros podemos decir que ellos ya hablan sobre la verdad. Pero esto significa sobre los principios, o sea, está hablando sobre la filosofía. Esto se le llama la verdad, pero esta verdad que la Biblia está ya diciendo, no está hablando sobre los diferentes principios, está hablando sobre la verdad, sobre la realidad. ¿Qué significa esta verdad? Que verdaderamente no tiene ningún cambio desde antes de la eternidad y por toda la eternidad, que no tiene cambio. Por eso el hecho que nosotros recibimos la salvación es el hecho de creer el Dios viviente y verdaderamente creer en que Dios ha enviado. O sea, es conocer a la verdad. Por eso nosotros creemos al Dios verdadero y tenemos que creer en el Señor. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Yo soy la verdad. Así dijo. En Juan 14:6, Él dijo, tenemos que conocer a Jesús. Y también nosotros tenemos que conocer a la verdad que es Dios. Y como el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que conocer. Pero las personas de ese mundo, y también como dicen y hablan la palabra sobre la verdad, y comienzan a confundir esto. Pero esto es algo muy, que tenemos que mirar con mucho cuidado. La verdad es algo que no cambia. Pero por eso nosotros nos llamamos a la ley de Moisés, que es la verdad, que nos dice la palabra del Señor, que la ley es por medio de Moisés y la verdad y la vida es por medio de Jesús. Esto es lo que nos dice en Juan. Pero ¿por qué la ley de Moisés no habla la verdad? Que nos dice en Hebreos 7:11, ¿qué es lo que nos dice? Que la ley verdaderamente cambiará. ¿Por qué? Porque verdaderamente no nos puede dar de beneficio, que verdaderamente tiene sus diferentes dificultades, que no puede justificar a las personas. Esto es lo que nos dice en Hebreos. Sin embargo, ¿pero quién es Dios? Si nosotros vemos en Hebreos 7, desde el 17 hasta el 18, Dios es todopoderoso. Él no puede cambiar. O sea, para Él el cambiar es algo imposible. Aunque Él es todopoderoso, y tiene que para Él que no hay cosas que son imposibles, que Él no puede cambiar y que no puede decir la mentira. O sea, Dios no hay forma, no hay manera de cambiar. Para Él el cambiar es algo imposible y también el decir mentira es algo imposible. En Hebreos, se lo dice Hebreos 6:17 hasta el 18. Por eso nosotros creemos en Dios. Porque la palabra de Dios es todopoderoso. Porque Él verdaderamente, Él es todopoderoso. Porque verdaderamente no cambia. Y también verdaderamente Él no dice mentira. Si Dios cambiara y si Dios hiciera mentira, entonces nosotros ¿cómo vamos a depender en Él? Por eso Él no nos deja a nosotros dentro de la ley, sino que Él envía a Jesucristo en esta tierra. Verdaderamente para poder ser libres a todos los que son esclavos de esa ley. Él vino a buscar a estas personas. Pero eso Jesús, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros? Porque Dios verdaderamente, Padre, todos los que Él me ha dado, verdaderamente yo los devuelvo a ti, y verdaderamente todo lo que es tuyo es mío, y todo lo que es mío es tuyo. Entonces Dios, ¿a quién fue a los que vino? Él nos vino a buscar de la ley. O sea, el hecho que nos dice que no somos libres del pecado, es que somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque verdaderamente la autoridad de la ley es del pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Por eso todos los que están debajo de la ley son pecadores, o sea, no hay ninguno que es justo. Y también todos los que son pecadores ciertamente tendrán que recibir el juicio. Por eso todos los que son del pecado verdaderamente son personas que tienen que ser muertos y tienen que recibir el juicio. O sea, que Dios nos ha salvado del pecado significa que nos ha salvado de la ley. En ese tiempo los israelitas,
양심으로 삼았지만은 Ellos tomaron la ley como su conciencia, como su verdaderamente su pues estándares, pero verdaderamente como los gentiles no tenían la ley, pero ellos seguían su propia conciencia. 다른 유다는 Pues si nosotros vemos a Judas Iscariotes, él era pues discípulo de verdaderamente de Jesús. Pero entonces Juan 17 que nos dice que Dios amó a sus discípulos hasta el final, pero Judas Iscariote, él no recibió ese amor de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la que él no recibió ese amor? Es porque ya el diablo ya había verdaderamente puso su corazón, en su corazón ese pensamiento de vender a Jesús. 그래가 예수는 저를 마귀한테 Pero por eso Jesús les dijo, llamó a él que ya él es hecho el diablo. 예수 심판받을 때 도망갔습니다. Todas las personas cuando Jesús recibió el juicio, todos se alejaron. Pero verdaderamente, pero Judas Iscariote tuvo dio a Jesús y lo llevó hasta el juicio. Y también él cuando vio verdaderamente pues que él recibió la sentencia de muerte y verdaderamente él dejó todo el dinero, botó todo el dinero y dijo como él es inocente. Pero verdaderamente, aunque él haya dicho que es inocente en ese tiempo, cuando recibió ese juicio, 증거를 받지 않는 pero la verdad que fue lo que Dios dijo, que dijo en Juan 5, que Jesús no recibe la justicia del hombre. Aunque Juan el Bautista verdaderamente testificó, él no recibe el testimonio de hombre. 사람이 켜서 밝히는 등불 같다. ¿Pero por qué es esto? Porque eso pareciera como si fuera esa lámpara que fue pues prendida por el hombre. 나를 증거하시는 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? El que verdaderamente testifica en mí es el Padre, el Espíritu Santo, y yo mismo testifico de mí. Así fue como dijo. 하물며 바로 간 유다가 예수를 Y también en ese tiempo, cuando Judas Iscariotes dijo que él es inocente, que verdaderamente, la verdad, eso no puede ser ninguna ayuda para Jesús. O sea, por eso él tiene ese remordimiento dentro de su propia conciencia. Él se ahorcó a sí mismo. 예수께서 목마들어 죽으라는 것을 Pero entonces, 말씀하신 것도 또 있어요. pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo de él sobre esto? 쫓게 하는 자마다 Que cada vez que las personas que verdaderamente, con su propia conciencia verdaderamente reciben el juicio, 바다에 던지우라 그랬어요. y verdaderamente es lo mismo que cualquier persona que verdaderamente que son ahorcadas con una gran roca, que son llevados en el mar, es igual que esto. 그 영이나 불쌍히 여김을 받을 수 있지 않겠느냐. Que esa persona verdaderamente pues de pronto recibirá la misericordia en el juicio. 그러니까 자기 양심이 Por eso, ¿qué significa eso? Que por medio de su propia conciencia quiere morir. 죽음으로 Que verdaderamente por medio de la muerte quiere demostrar su pues conciencia. Quieren tratar de verdaderamente ayudar su propia conciencia y resolver su propia conciencia. 그러면 결국은 Pero sin embargo, el resultado de esto pues será la destrucción. 이 진리라는 것은 Cuando nosotros hablábamos sobre la verdad, no tiene cambio. La ley 이스라엘이 저 시내 산에서부터 fue recibida por medio de Israel y verdaderamente por el monte de Sinaí. Es una ley que ellos verdaderamente cuidaron por muchos años. 육체에 도움이 돼요. Pero la ley verdaderamente puede ser algo conveniente para su carne, pero no puede ser algo conveniente para su espíritu. Algo puede ser la ayuda para su propia carne. Por eso es la ley de la carne. 그래서 율법대로 살면 Por eso si uno sigue según la ley, verdaderamente puede recibir, pues puede tener la vida en su carne. No puede, pues de pronto no puede tener ninguna enfermedad. Puede ser rico y todas las cosas en esta carne pueden ir bien. Si uno sigue la ley, si uno vive por medio de la ley. Pero por solamente eso es algo su carne. Por la verdad no tiene ninguna ayuda, no puede darle ninguna ayuda a su espíritu. No es algo que es conveniente, beneficioso para su espíritu. 하나님은 영과 육체를 Por eso Dios verdaderamente separa completamente a la carne y al espíritu. 6장에 보면은 Si nosotros vemos en Génesis 6, 아담의
후손 Podemos ver que las descendencias de Adán, que Adán era un ser viviente, o sea que era un ser espiritual. Si nosotros en Adán significa, la palabra A significa Dios, y luego Dan significa sangre, 생명 이런 o sea que significa es un ser viviente, o sea es un ser espiritual, que es un ser espiritual, que es un ser viviente. Y luego por medio de su descendencia salió Noé, pero Noé que como se dice, era un ser completo. 영이 O sea, que tenía espíritu, que su espíritu no ha caído. O sea, que estaba con Dios, que está junto con Dios, que su espíritu no ha caído. 영적인 사람 Por eso, 노아와 Noé siendo un ser espiritual y también todas sus familias, sus 8 personas de su familia. Pero la verdad, en ese momento, toda la tierra estaba llena de personas, estaba llena de nefilines, que estaba completamente llena de nefilines. Pero la verdad, Dios, entre todas esas multitudes que estuvieron en esta tierra, verdaderamente que estaban llenos de esos hombres, verdaderamente solo escogió a uno de ellos y verdaderamente escogió a uno, pero mató a todas las personas para verdaderamente salvar a uno de ellos, a Noé. Construyó el arca de Noé. Por eso en 1 Corintios, que nos dice que solamente algunas las personas que deberían recibir la salvación entraron en ese arco. Y eso se le llama el bautismo. 그러니까 이 그날 Por eso en ese día, verdaderamente, 영적인 생명은 para verdaderamente salvar a ese ser viviente, verdaderamente hace que haga construir ese arca y dentro de ese arca entra solamente su familia para poder salvarlos a ellos. Pero en toda la humanidad que estuvo verdaderamente en toda la tierra, desaparecieron completamente. 하나님이 뭐에 대한 관심이 있습니까? Pero entonces en este momento, que nosotros lo que podemos ver, en qué tiene Dios acá su interés. Dios le dijo a Noé que construyeran esa arca. 무슨 일이 있을지는 모르지만 Pero entonces él no supiendo qué es lo que iba a pasar. Él verdaderamente construyó ese arca por 75 años. Él verdaderamente día y noche, verdaderamente con todo sufrimiento y con todo esfuerzo, él salió con todo, sacrificó su vida para construir ese arca por 70 años. Pero verdaderamente esto no fue en vano, sino que en ese día verdaderamente toda su familia recibió la salvación. Pero entonces, aparte de ellos, todo el resto de la humanidad y todos los nefilimes murieron. 사람을 이 얼굴 보거나 Verdaderamente Dios no mira la apariencia de las personas, la carne de las personas. 육체는 흙이에요. Esta carne solamente es el polvo de la tierra. Él no tiene ningún interés en esta carne. 그래서 아담이란 말은 사람. Pero por eso cuando dice Adam, nosotros pues, sabemos que es, significa que es una persona. O sea, que es carne, que es normalmente era polvo. Pero entonces, cuando les dice, que dice, cuando llama a Adán, ¿qué es lo que dice? Tiene verdaderamente ese interés en su espíritu, no en la carne. 오늘 여러분이 지금 하나님이 Por favor, ¿será que ustedes en el día de hoy están verdaderamente atrayendo el interés de Dios? ¿Están recibiendo interés de Dios? ¿Qué fue lo que Dios dice sobre los nefilimes en la Biblia? 문명인이라. Que verdaderamente eran personas que verdaderamente tenían una gran cultura, que tenían verdaderamente la sabiduría en sus cabezas, que tenían un gran desarrollo en la cultura. Pero todos ellos verdaderamente fueron destruidos por medio del diluvio. 이만큼 하나님의 영에 Pero ¿será que Dios verdaderamente, Dios está mostrando su interés en su espíritu? Y también el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra. Por medio de la ley, esta carne ya ha sido muerto. Ya por medio de la conciencia ha sido muerto. 이방인에게는 Que por medio de esa, pues, de los gentiles verdaderamente, les da a ellos la conciencia general. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo sobre las personas que viven por medio de su conciencia? Que nos dice en Génesis 2:12, que las personas que comían verdaderamente, 먹지 마라. que no comieran de ese fruto de la conciencia, de ese árbol que hace conocer el bien y el mal. 갖지 말라 이 말. O sea, que no tengan esa conciencia que hace diferenciar lo bien, lo que es bueno y que lo es malo. Porque ciertamente en el día que tú comas ese fruto, ciertamente morirás. Tu espíritu morirá. 아담의
불순종하고 Pero Adán desobedeció y comió de ese fruto, de ese árbol, de la conciencia del bien y el mal. 하나님의 은혜를 Pero en ese pero ahora ya no viven por medio de la gracia de Dios, sino que viven por medio de su propia conciencia. Están tratando de vivir su propia conciencia. 다른 종교 사람들, 이슬람 사람들 다 Si también nosotros vemos a las otras religiones, a también los musulmanes y a todos ellos verdaderamente, pues siguen su propia conciencia. Y también esas personas que los musulmanes podemos ver que ellos se visten y se cubren todo, es porque no pueden vivir pues verdaderamente con su propia sus. Nosotros que verdaderamente, nosotros podemos ver que verdaderamente las personas vienen delante del Señor. Nosotros deberíamos venir al Señor verdaderamente. Todos teníamos que venir sin taparnos nada. Pero entonces, ¿por qué nosotros estamos tratando de taparnos y venir del Señor? Es porque no son avergüenzas de sí mismos y no pueden ser verdaderamente delante de Dios. Es porque se están tapando por su propia conciencia. Es por el remordimiento de su propia conciencia. Porque no pueden revestir, no pueden verdaderamente quitarse todo delante del Señor. Y esa es la razón por la que se tapan y están atacando. Es por su propia conciencia. 저 일본 가면 Si nosotros vemos en Japón, 인구가 1억 2천만이라는데 nosotros vemos que pues verdaderamente la población en 100만밖에 안 돼요. 나머지 Japón es mucha, pero no hay ni siquiera 100 personas que verdaderamente creen en 100만 Jesús. O sea, muchos de ellos verdaderamente todos son idólatras. ¿Pero por qué? Porque ellos viven por su propia conciencia. Y nosotros podemos ver que si comparamos en todo el mundo, son las personas que viven pues rectamente, pero porque viven por su propia conciencia. Pues la verdad es que esa conciencia, no hay ninguno que pueda recibir la salvación. No hay nadie que con esa conciencia pueda recibir la salvación. No hay ninguno que pueda recibir la salvación. Las personas que tienen la conciencia por medio de la ley, ninguno puede recibir la salvación. 하고 말씀하신 적도 없고 Dios nunca ha dicho que esas personas son hijos de Dios y no hay ninguno de ellos que pueden llamar a Dios Padre. 왜 우리 상식적으로도 Pero entonces nosotros, es algo que nosotros podemos entender esto con nuestra sabiduría, pero ¿por qué no lo están creyendo? Jesús, verdaderamente Él nos salvó del pecado, nos salvó de la ley. Otra vez, o sea, que nos salvó de nuestra conciencia. 과거에 선악과가 있기 전에 Antes de verdaderamente las personas que no tenían verdaderamente ese mandamiento, que no comieran de ese árbol del bien y el mal. Ellos eran bestias, que eran igual que las bestias. Las personas eran igual que las bestias. Pero luego de comer ese fruto, ahora son verdaderamente, reciben esa maldición en él. Pero entonces, ¿usted ha visto algunas personas que verdaderamente se suicidan? ¿Algún animal será que se suicida y se quita su propia vida? Es porque el hombre tiene la conciencia, pero ningún animal tiene la conciencia. Es porque tiene la conciencia, es la razón por la que se suicida. En ese momento podemos encontrar a muchas personas que se suicidan en este mundo. ¿Pero por qué es esto? Pero la verdad es porque ninguna persona con su propia conciencia no puede salvar a la persona. La ley no puede salvar a las personas. Por eso Jesús vino, ¿para qué? Para salvarnos a nosotros del pecado. Cuando nosotros decimos, yo he recibido la salvación, entonces ¿de qué es lo que nosotros recibimos la salvación? 이렇게 사람들 물으면 대답하기 어렵죠. Pero entonces las personas nos preguntan de esta forma, ¿qué es lo que tenemos que responder? Yo he recibido la salvación sobre mi conciencia, que yo recibo la salvación por mi pecado. Por favor, pregúntense ustedes, ¿usted ha recibido la salvación? 나는 구원받았다 시작. Vamos a decir todos, yo he recibido la salvación. ¿De dónde? 다시 날 물어서 너 구원받았냐? ¿Usted ha recibido la salvación? 여러분 당신은 구원받았습니까? ¿Ustedes han recibido la salvación? ¿De qué han recibido la salvación? De la ley, del pecado y de la conciencia. 나는 구원받았다. 나는 구원받았다. Hay muchas personas que dicen, yo he recibido la salvación. Y también alaban diciendo, yo he recibido la salvación. Pero entonces cuando van y verdaderamente, pues cuando tienen sus avivamientos, dicen como, sí, recibió la salvación.
y se ríen y se... 아이 거기다가 1원 더 보태면 10원 되면 10원이나 돼야 뭘 사 먹지. 어떻게 구원 가지고 그냥 구원받았다 그렇게 Pero entonces hay unas personas que van en el avivamiento y le dicen como, ay, dicen y se ríen y diciendo como, ay, no puedo, ¿cómo puede vivir si uno solamente recibe la salvación? O sea, nosotros hemos recibido la salvación por medio de la conciencia. ¿Qué son los demonios? ¿Quién son los demonios? Las personas que no reciben la salvación. El diablo, ¿a quién molesta? A los que no han recibido la salvación. O sea, todos los que han recibido el juicio verdaderamente son personas que están debajo del diablo. Por eso, si la ley verdaderamente juzga por medio de la ley, entonces el diablo, ¿qué hace? Verdaderamente ayuda para que ese espíritu reciba sea muerto completamente. Que es la ley del Espíritu Santo de la vida y juicio. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Esto es lo que Jesús nos dice a nosotros. Jesús verdaderamente al estar en esta tierra, pero la verdad, como los discípulos estuvieron, pues cuando Jesús estuvo al lado de los discípulos, ¿verdad? Estaban contentos. Pues ¿será que este es el amor? Pero aunque los 12 discípulos pueden estar junto con Jesús, pues la verdad las otras personas tienen que ver a Jesús desde lejos. Y también las personas desde lejos tienen que ver a Jesús. Solamente lo pueden ver, eso es todo lo que pueden hacer. Y las personas que están mucho más lejos no lo podrán ver. Pero verdad, ¿qué fue lo que Jesús nos dice? Os conviene, si yo me voy, os conviene a tu espíritu. Si yo estoy acá, si yo me quedo en esta tierra, no los puedo salvar a ustedes de la ley. Si yo me quedo acá, en esta tierra, la ley verdaderamente los dominará a cada uno de ustedes y verdaderamente los destruirá a ustedes. Si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Si verdaderamente, o sea, ¿qué significa? Si solamente está la ley y no está el Espíritu Santo, no hay nada que nos conviene. ¿Por qué? Porque ahí verdaderamente no hay la salvación. Por medio de la ley no hay nadie que pueda recibir la salvación. Nadie puede recibir, no puede recibir la salvación. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros? ¿Qué le dice Jesús a los discípulos, a los fariseos? Los fariseos verdaderamente eran personas de la ley, eran personas que conocían la ley, pero ¿qué los dice a ellos? Verdaderamente sepulcros blanqueados. O sea, no pueden recibir la salvación. O sea, por eso no tiene nada que los puede convenir. Si Jesús verdaderamente no nos deja, o sea, no puede salvar y no puede liberar a las personas que están debajo de la ley. Por eso os conviene que yo me vaya, porque yo recibiré el Espíritu Santo y se los enviaré a ustedes. Y así, o solamente cuando el Espíritu Santo viene a nosotros nos conviene. Si nosotros vemos al cristianismo en el día de hoy, podemos ver que verdaderamente no hay ninguna persona que verdaderamente son llenos del Espíritu Santo. Si nosotros vemos también el cristianismo en Corea o en el mundo, podemos ver de que el cristianismo se convirtió en algo, de una doctrina, verdaderamente, solamente en una doctrina. En una doctrina, o sea, la doctrina, ¿qué significa? Es la ley, es solamente una religión. Nosotros también en Corea y en todo el mundo podemos encontrar muchas religiones, pero la verdad es que todo esto, solamente el cristianismo ahora se está convirtiendo parte en ello. Ay, esto es algo que no tenemos que hacer, esto es algo que no puede, o sea, solamente siguiendo la ley y siguiendo solamente la doctrina. Esto es algo que nosotros no podemos decir, es algo que no podemos hacer. O sea, la religión, ¿qué es? Es la ley. Toda la doctrina en sí es la ley. Por eso les estoy diciendo una y otra vez que el hecho de ser religioso es la destrucción. No sé si ustedes están entendiendo. Digan amén las personas que están entendiendo. Por favor, los miembros de nuestra iglesia han escuchado una y otra vez estas palabras.
내가 떠나가자면 너희가 이게 Por eso entonces Jesús que nos dice, os conviene que yo me vaya, porque si el Espíritu Santo no viene, os no conviene. 하나만 있고 Pero entonces Jesús, digamos, si solamente hubiera uno y él no hubiera seguido, solamente todas las personas lo tendrían que ver. También si nosotros vemos a Zaqueo, también él era uno de los generales, uno de los más, verdaderamente, una de las personas mayores en Roma. Pero verdaderamente él subió en el árbol para ver a Jesús. Él no pudo estar cerca de Jesús. Pero entonces, cuando el Espíritu Santo venga, sin embargo, el Espíritu Santo cuando venga, el Espíritu Santo entrará en todas las personas instantáneamente, en el mismo instante. Por eso en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino, Él vino a todos 그래서 성령이 오셔야 en el mismo instante. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir para que pueda ser de conveniencia. 성령이 Por eso las personas, 유익하다는 것을 por favor, las personas de nuestra iglesia tienen que entender que verdaderamente el Espíritu Santo tiene que venir para que verdaderamente nos conviene. No es el hecho de que el Espíritu Santo que venga y sea conveniente a nosotros o no. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. 주님의 분명해서 내가 El Señor nos dice a nosotros, os digo la verdad. ¿Qué significa esto? Les digo la realidad. Le estoy diciendo la realidad a usted. Les estoy diciendo la verdad. O sea, la realidad. Os estoy diciendo la realidad. Que el Espíritu Santo tiene que venir para que su sea beneficioso. El Espíritu Santo cuando venga, ¿qué es lo que nos dice? Que los hará convencer al mundo del pecado, del juicio y de la justicia. 율법이 뭐냐? Que la ley 세 가지 성질을 가지고 있어요. tiene tres características dentro de la ley. Tres características en la ley. 죄에 대해서 Tiene verdaderamente habla sobre el pecado. 율법이라는 것은 La ley habla sobre el pecado, o sea, trata sobre el pecado. Pues también nosotros vemos que habla también sobre la justicia. 죄와 의, La ley y la justicia, ¿verdad? O sea, lo bueno y lo malo. La ley y la justicia y el pecado. O sea, ¿qué significa eso? Ciertamente morirá. Hoy también habla también del juicio. Estas tres cosas. 반드시 죽는다. Si nosotros conocemos el bien y el mal, ciertamente moriremos. O si está hablando sobre el pecado y la justicia y ciertamente recibe el juicio. Estas cosas que habla sobre la religión. 다른 것이 종교입니다. O sea, eso es lo que habla sobre la justicia y sobre el pecado, está hablando sobre la religión. Por favor, que estén todos despiertos. Por favor, vamos a decir todos juntos. El cristianismo 선악을 다루는 종교가 아니다. no es la religión que trata sobre el bien y el mal, 은혜의 신앙이다. sino la fe de la gracia. 그렇죠. Así es. 은혜의 체험이에요. Es la experiencia sobre la gracia. Es verdaderamente la fe de la experiencia de la gracia. Es el recibir la gracia. Es el experimentar la gracia. Vamos a decir todos, el cristianismo 선악의 종교가 아니다. no es la religión de diferenciar que lo bueno y lo malo, 은혜를 체험하는 것이다. sino que es el experimentar la gracia. 은혜를 체험하는 것이다. Es el experimentar la gracia. 그게 기독교예요. Ese es el cristianismo. 이 율법으로 인해서 Por eso nosotros por medio de la ley verdaderamente sabe conocer sobre el pecado, por eso entonces dice como, ay, si yo peco voy a recibir la maldición, si yo, ay, no debería hacer esto y lo otro. Dentro de ustedes también van a decir como muchas personas que teman el hecho de pecar, que verdaderamente en toda su vida que dice, ay, ¿qué voy a hacer si peco? 그렇다. Y también cuando dicen como, ay, yo si no peco voy a ser justo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice sobre la justicia? Yo, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. No hay ninguna persona en este mundo que sea justo. No hay ninguno, aunque digan que no pequen, no hay ninguno que sea justo. 그러니까 성령이 오신 분이 Por eso entonces, ¿qué nos dice a nosotros? 죄에 대해서 Que hablará sobre el pecado, sobre la justicia y sobre el juicio. 충만한다. O sea, verdaderamente que convenceré al mundo, que convencerá al mundo. 너 율법을
율법 아래 있으면 Cuando está diciendo, si tú estás en la ley, tú vas a morir. 어떻게 내가 구원받을 텐데 어떻게 해야 구원받을 Pero entonces ustedes cómo podrán recibir la salvación si el Espíritu Santo viene a ustedes, verdaderamente si la ley de la vida y de la salvación viene a ustedes, verdaderamente convencerá al mundo, verdaderamente, 지워버린다는 겁니다. o sea, verdaderamente 어둠의 관- borrará esa ley. De la misma forma como la luz viene en la oscuridad se aleja. También cuando el Espíritu Santo viene, la ley 그 선악의 양심 La ley que hace con la conciencia que verdaderamente diferencia lo bueno y lo malo, verdaderamente quitará esto. 아멘하시오. Digan amén las personas que están entendiendo. 듣고 아멘한가? 모르시면 No sé si ustedes están diciendo. Digan amén las personas que no están entendiendo. Yo creo que así. 들으셨으면 아멘하시오. Digan amén las personas que están entendiendo. 들으셨으면 아멘하시오. Digan amén las personas que no están entendiendo. 예. 여러분 Queridos hermanos, 죄에 대하여 의에 대하여 hablará sobre el pecado, sobre el juicio y sobre la justicia. ¿Quién es el que está verdaderamente está sosteniendo eso? La ley. 그 말이라. Pero entonces ciertamente convencerá a esto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Estaba Elías, estaba Moisés y entre estos estaba Jesús. Pero entonces los discípulos que wow, deberíamos hacer carpas. Pero entonces por medio de las nubes desaparece Moisés y desaparece Elías. Pero solamente queda Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Este es mi hijo amado en que tengo mi complacencia. Escucharlo a Él. O sea, no escuchen la voz de Moisés, escuchen la voz de Jesús. No escuchen la voz de los profetas, escuchen solamente la voz de Jesús. Este es mi hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Así fue como dijo. ¿No es así? 그래서 성령이 오시면 Cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, 죄에 대하여 Él nos deberá hablar sobre el pecado, sobre la justicia y sobre el juicio. Y convencerá al mundo. 저주받을까봐 두려운 사람 얼마나 많아. Hay muchas personas de hoy en día que temen el hecho de recibir el juicio. En las personas dentro, en la ley, verdaderamente, solamente hay dos opciones. Recibir la bendición o recibir la maldición dentro de la carne. Recibir la vida o la muerte en la carne. 기독교인이 돼가지고 Pero entonces también, aún siendo también cristianos, todavía tienen esto, llevan esto. Verdaderamente están malinterpretando su propia fe como si fuera la ley. 그 신앙이 아니에요. Esa no es la fe, esa no es la fe, esa no es 불법안에 있는 자들 믿음이 올 때에 이렇게 말하거든. ¿Qué fue lo que Jesús dice? Cuando Jesús dijo, cuando venga la fe a ustedes, la ley no es la fe. La fe no de la ley no es la fe. Vamos a decir todo junto. La conciencia no es la fe. 선악을 El diferenciar lo bueno y lo malo, el conocer esto no es la fe. 믿음은 La fe que es conocer la gracia, es conocer la gracia. 전부가 이 선악을 되면 Por favor, cuando comienzan a diferenciar que lo bueno y lo malo, dentro de ustedes les perseguirá el pecado, el temor. Hay muchas personas cuando comen dicen como, ay, que no han orado y se vuelven a escupir eso, como, ay, Señor, perdóname, y se vuelve a comer. 전부가 두려움에 따르잖아요. 이러면 그래서 O sea, todos están verdaderamente temiendo, están siempre en temor. Que es lo que la Biblia nos dice a nosotros, siempre están temiendo el hecho de verdaderamente, están yendo de dentro de la muerte y están siendo siervos de la potestad de la muerte. 기도 안 했다고 용서해달라고 Pero entonces hay muchas, ¿por cuál es la necesidad de pedir perdón? Por no orar. Si si están verdaderamente sosteniendo solamente en eso. 심판에 대한 무척 두려워요. Por eso hay muchas personas que temen el hecho del juicio, de recibir el castigo. Pero entonces, ¿qué dice? El Espíritu Santo vendrá a ustedes por el juicio. Pero entonces, ¿qué dice? Por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido ya juzgado. O sea, ya ha sido juzgado. Lo único que le falta a él es entrar al infierno. Si ustedes verdaderamente, si siguen dentro de esa conciencia el bien y el mal, ustedes verdaderamente entrarán en ese infierno que es preparado el diezmo. Porque ustedes, ese infierno está preparado para el diablo. Porque usted está tratando de entrar al infierno. No entren al infierno. No entren dentro del diablo. 받을까봐 거기에
벌벌 떨지 마라. O sea, no teman por el hecho de estar dentro de la ley. Eso no es suyo. Eso es del diablo. El diablo verdaderamente, ese es el castigo del diablo que tienen que recibir. 심판은 내가 이미 십자가에서 받은 Pero entonces yo dije, el juicio ya es algo que yo ya he hecho en la cruz. 내 성도들을 내 Por mis santos. Ustedes ya han recibido el juicio. Yo ya he recibido el juicio por cambio de ustedes. 그 선악을 아는 것이 Esa conciencia de bien y el mal, que verdaderamente, esa conciencia que está diferenciando qué es lo pecado y cuál es la justicia, verdaderamente, eso, 제대하라면 verdaderamente, 그랬어요. 믿지 que está diciendo que él de pecado por cuanto no creen en mí, que es él cree, ese recibe la gracia. 않습니다. 믿습니다. No solamente por medio de nuestros labios decir que yo creo, sino recibir la gracia. 믿는다. El recibir la gracia, ese es el hecho de yo creo. Yo creo, es el hecho de que yo recibo la gracia. Y el hecho de decir yo creo en Jesús, es el hecho de recibido la gracia. 죄라면 은혜 Cuando dice de pecado, por cuando no creen en mí. O sea, las personas, o sea, que si no reciben la gracia. El no recibir la gracia es el pecado. 내 말이 아니라 주님 말씀. No son mis palabras, sino la palabra del Señor. Es la palabra del Espíritu Santo. 그래서 제발 성령을 거스르지 Por favor, no menosprecien ni no blasfemen el Espíritu Santo. Si la Biblia nos enseña de esa forma, así cumplamos de esa forma. El Espíritu Santo al venir a nosotros, 율법 아래 있던 율법이 말하는 las personas que estaban debajo de la ley, esa conciencia que habla la ley, 율법을 바꿔라. que están dominados por medio de ello, de esa conciencia. O sea, el Espíritu Santo verdaderamente verdaderamente castigará la ley. 율법 가지고 영혼을 속이는 Verdaderamente, esa ley que está verdaderamente que engañando a las personas, verdaderamente esa ley será verdaderamente castigada. Y de pecado que es, por cuanto no creen en mí, porque no reciben la gracia. Por favor, vamos a decir en puño cerrado. Por favor, también todas las personas que están atrás, también con toda fuerza vamos a decir. 영원한 은혜 받자. Que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia. 더 크게 하세요. O sea, otra vez, 노아 때마나 하나님 también en Noé, nosotros podemos saber 영을 사랑하시는가. cuánto Dios ama al espíritu. 영을 방주를 Verdaderamente, Dios hizo que Noé hiciera, que construyera esa arca por 70 años para que luego él recibiera la salvación. 존재들은 Para que luego los que no eran seres espirituales verdaderamente fueran destruidos. 하나님이 얼만큼 O sea, Dios cuánto ama a los espíritus. Dios cuánto ama a los espíritus. 바로 제사 Por eso, verdaderamente, en esta tierra hizo que muchos profetas y muchos sacerdotes estuvieran hecho. Pero entonces, ¿a cuánto de ellos? No, el Dios no dijo que este era sea mi hijo amado. Solamente a Jesús fue el único que le dijo, este es mi hijo amado en que tengo mi complacencia. Por eso, cualquiera que no es igual a Jesús, que la persona que no pertenece en Jesús, la persona que no está dentro de Jesús, que no es persona de Jesús, verdaderamente no puede recibir el amor de Jesús. 에 기뻐하시는 Verdaderamente no puede ser hijos de Jesús. 여러분, Queridos hermanos, 교회 생활은요. nuestra vida en la iglesia no es la vida por medio de nuestra conciencia, es por mi espíritu, no es por nuestra conciencia. La conciencia lo único que nos está guiando es para ir al infierno. La ley lo único que nos está diciendo es para irnos al infierno. No, verdaderamente nos está guiando al infierno. Solamente el que nos salva en ese camino al infierno solamente es Jesús, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir en nosotros para que verdaderamente nosotros podamos entrar en Jesús, para que la sangre de Jesús pueda entrar en nosotros, para que esa sangre de Jesús, ese nombre de Jesús pueda entrar en nosotros. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto. 성령 없으면 Si nosotros sin el Espíritu Santo, esto no es algo que pueda ocurrir. 가져야 No hay ninguna conciencia. De la misma forma, nosotros necesitamos la visa y necesitamos esa visa para poder ir a otro país. De la misma forma, si el Espíritu Santo no viene entre nosotros, si ese regalo del cielo no entra en nosotros, si no lo recibimos, verdaderamente no podemos recibir a Jesús.
También la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, todo eso es regalo. Es el regalo que Dios nos está dando. Esa es la gracia. Solamente por medio de la gracia nosotros podemos recibir. Solamente por ese regalo podemos recibir la redención de nuestros pecados. Y el amor de Dios, queridos hermanos. Amen a su espíritu. Amen a su espíritu. 신앙이 좋다고 하는 사람. Las personas que verdaderamente, que dicen que son las personas que tienen su vida de fe, son las personas que aman a su espíritu. 당신은 정욕의 사람, 육체의 정욕을 사람을 사랑하면 Si ustedes verdaderamente aman a los deseos de su carne, se irán a la destrucción. Que nos dicen, eso es lo que nos dice en Romanos 8, los pensamientos del pecado, los pensamientos del deseos de la carne no pueden complacer a Dios. 영의 생각은 Solamente los pensamientos del Espíritu son vida y son paz. Por favor, tenemos que amar nuestro Espíritu. Los miembros de nuestra iglesia son por favor, amen a su Espíritu. 네 영혼 ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Tenemos que amar a nuestro Espíritu 남을 갖다 정죄하고 남 para que así verdaderamente no juzguemos a las otras personas. Si ustedes odian a sus hermanos, ustedes irán al infierno. 내가 그를 실족해 하면 그런 마음을 이렇게 타락시키고 교회를 Si ustedes verdaderamente hacen que esa persona caiga y se aleje de la iglesia, y es verdad, es mejor que ustedes sean tirados en el árbol, dentro del mar, con una roca, pues colgado en el cuello. Que dice, si ese ojo verdaderamente no sea beneficio de ustedes, quítelo. Es mejor que lo quiten. Y también si esa mano no es de beneficio a ustedes, es mejor que ustedes corten ese 우리는 좀 verdaderamente, queridos hermanos. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros para que nos conviene a nosotros. Por favor, cada uno de ustedes, por favor, amen a su Espíritu. Por favor, amen su Espíritu. Si ustedes, la persona que ama a su Espíritu, verdaderamente no recibe ningún insulto. La persona que ama a su Espíritu no condena, no insulta a las otras personas, no juzga a las otras personas. Solamente piensan en su Espíritu. Por favor, ustedes no hagan esto solamente cuando escuchen esta prédica, sino ustedes hagan esto hasta el día en que ustedes mueran. En ese primer día en que yo recibí la gracia, en el momento en que yo recibí la inspiración y comencé la obra de Dios. 율법이 아니라 ¿Cuál es la palabra de Dios que yo verdaderamente temí? No es la ley, 1절부터 7절 sino es Hebreos 6, desde el 1 hasta el 6, que las personas que han verdaderamente saboreado el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y han caído, no hay forma para que puedan recibir ese perdón otra vez. 진리를 아는 지식을 받은 후에 Y también en Hebreos 8 que nos dice, las personas que han conocido la ley, pero verdaderamente las que han regresado a la ley, verdaderamente no hay forma para poder retener la redención. Estos son dos versículos que verdaderamente yo he temido. Y yo le he dicho muchas veces a ustedes anteriormente. 어떻게든지 Por eso yo con toda mi fuerza, 떨어지면 회복이 안 되니까 porque una vez que caen no hay forma para poder levantarse otra vez. Una vez que pierden su primer amor verdaderamente, no hay forma para poder levantarse. 내가 ¿Por qué? Porque ya ha cambiado Dios su interés. ¿Por qué? Porque no hay forma para poder arrepentirse. 지식을 받은 후 다시 Las personas que han recibido la verdad y verdaderamente vuelven otra vez a esa conciencia del bien y el mal. Por favor, no habrá forma para poder volver a redimir. Y lo único que le faltará es esperar ese juicio. Y verdaderamente tendrá esto. Esto es lo que nos dice en Hebreos 10. Es algo que de verdad temo. 사랑하지 않는 사람은 La persona que no teme, que no ama a su espíritu, verdaderamente será un gran temor. 자기의 영혼을 La verdad, la persona que no ama a su espíritu, verdaderamente que toma y saborea los dones del Espíritu Santo y caen, verdaderamente no hay forma para que puedan volver a tener ese arrepentimiento. 너를 구원하시는 Y esto es algo que, aunque conocen la verdad, 진지죄를 보면
y vuelven a y cometer ese pecado muy verdaderamente, sabiendo, verdaderamente se convertirá a ese perro que ha vomitado y que vuelva a comer de ese propio vómito. O sea, no hay sacrificio para volver a sacrificar por ese pecado. Queridos hermanos, vamos a decir todos juntos, que mi espíritu ame a mi espíritu. Vamos a decir, que mi espíritu ame a mi espíritu, que mi espíritu ame a mi espíritu, que mi espíritu ame a mi espíritu. Por eso, esa es la razón por la que el Espíritu Santo viene. Por favor, todos de pie. Estemos llenos del Espíritu Santo. Toda nuestra vida estemos llenos del Espíritu Santo. Tenga la vida de fe por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar lleno de nosotros para que esa palabra pueda entrar en nosotros. El Espíritu Santo tiene que estar lleno de nosotros para que esa palabra more en nosotros. Vamos a orar en esa hora para que toda nuestra vida no caigamos, para que verdaderamente no caigamos, para que nosotros vamos a ser personas del Espíritu Santo, para que nosotros seamos personas del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.